Hola, voy a explicar brevemente cómo podemos cambiar el aceite de la transmisión a nuestra moto, una Piaggio MP3 500 ABS. Bueno, cosas que vamos a necesitar. Una botella de plástico, por ejemplo esta de lejía, que esté vacía, para recibir y recoger el aceite, porque el acceso por donde cae el aceite, la verdad que es un poco complicado para dejar un recipiente en el suelo y seguramente se nos manchará nuestra rueda y todo lo demás. Bueno, una botellita de estas vacías o cualquier otro recipiente, sobre todo que tenga tapón. Bueno, pues lo que hacemos es recortarla, porque nos sobra. Tenéis que calcular que realmente lleva un cuarto de litro de aceite, no lleva mucho más, con lo cual no es necesario que sea muy grande y que utilicemos toda la botella de plástico. Otra de las cosas que yo utilizo es esta jeringa, que la podéis encontrar en cualquier farmacia, la podéis comprar y os vale para siempre. ¿Por qué la utilizo? Porque como el acceso es muy complicado, yo lo que hago es echarle exactamente los 250 centímetros cúbicos que me dice el fabricante, ¿no? Entonces con esta jeringa voy rellenando hasta llegar a los 250, hay que repetir el proceso como mínimo 4 veces o 5 veces y dejo exactamente la cantidad. ¿Cómo utilizo esta jeringa? Pues mirad, quito la parte esta superior que viene aquí, que ahora ya me la he comido, y relleno, por ejemplo, pues hasta 50 la cantidad, giro la jeringa, antes de girar la jeringa, porque no se descargaría el aceite, meto el émbolo aquí, giro, esto es lo que la gente del mundo de la medicina lo sabe hacer bien, y ya tengo para meterle 50. Repito el proceso 5 veces, que nos da los 250 que necesitamos meter en el aceite de la transmisión. Por supuesto, el aceite tiene que ser de esta densidad, 800W90, que es el que nos recomienda el fabricante. Y bueno, aquí es donde tenemos que trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es quitar este tapón. Como veis, el acceso es un poco complicado porque está el amortiguador, está el freno de mano, está esta tuerca. Se podría hacer bien es quitando la rueda, quitando el tubo escape, todas estas cosas, ¿no? Pero vamos, una jeringa nos quitamos de complicaciones y lo hacemos mucho más sencillo. Bueno, entonces, primero quitamos esto de aquí. Previamente hemos arrancado la moto y la hemos dejado un rato encendida para que el aceite tenga temperatura y drene con mucha mayor facilidad. Bueno, pues justamente debajo de aquí nos encontramos este tornillo, que es el tornillo por donde va a desaguar, por decirlo de alguna manera, el aceite. Con una llave Allen, fácil, simplemente se retira y ya está. Tener cuidado, porque este tornillo lleva una arandela muy pequeñita y es posible que a lo mejor se pierda o se os caiga. Bueno, pues fijaros lo que hacemos una vez que hemos quitado. Aquí yo me pasé y corté la botella de lejía demasiado pequeña y tuve que aprovechar esto para hacer bien. Y como veis aquí, pues aquí estaría drenando perfectamente el aceite y evitaríamos manchar la rueda, porque si no todo esto se impregnaría de aceite. Así de sencillo. Bueno, pues como en todos los sitios, fijaros el aceite después de 10.000 kilómetros. No penséis que el aceite sale muy limpio, o sea, sale bastante sucio. Y este aceite solamente tiene 10.000 kilómetros. Yo cada 10.000 kilómetros cambio el aceite del motor, cambio el aceite de la transmisión y, bueno, los pequeños bricolajes que yo creo que hacemos todos para ahorrarnos unas pelillas en los talleres y que no nos tiren. Bueno, este es el tornillo que os decía. Fijaros, esta es la de la que lleva, pues la vamos a aprovechar para limpiarlo y poco más. Y luego volverlo a colocar en su sitio. Veis aquí, lo volvemos a colocar, le apretamos sin mucha dificultad, y esto es lo que os decía de la jeringa, que es muy práctico, ¿lo veis? Y desde aquí pues bueno, voy metiendo hasta llegar a los 250 centímetros cúbicos y poco más allá, es decir, no tiene mayor historia al cambiar el aceite de la transmisión. Recordad, una botella, una jeringa, el aceite correspondiente, y ya sabéis, hacerlo vosotros, seguro que os vais a quedar más tranquilos, sabéis que realmente cambiáis el aceite de la transmisión y echáis la cantidad exacta y el producto correcto. Venga, un saludo cordial a todos. Chao.